Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy, antes de empezar esta sesión, este podcast, que tiene que ver con el cuarto camino, con la continuación en el que vamos a entrar, así como de cabeza, en el estudio de las divisiones negativas de los centros y su significado, esos centros emocional, motor, intelectual, intuitivo. Quiero hacerlo con una mini respiración, dado la hora en la que estoy grabando. Así que vamos a comenzar estando bien sentados, o donde estéis escuchando, sentados mejor, espalda recta. Y lo que vamos a hacer es, al inhalar, tensionar todo nuestro cuerpo, desde el dedito, los deditos de los pies hasta la cabeza, en 1, 2, 3. Al inhalar tensionamos, aguantamos unos segundos y soltamos. Vamos a por la segunda. Y vamos a por la tercera. Bienvenidos de nuevo al canal. Gracias a todos los nuevos miembros, a los suscriptores, a los que compartís. Continuamos en este viaje vibracional, cada vez más. Las sincronías, las sincronicidades se van dando como casi un juego de fichas de dominó, que ni siquiera es un juego, porque se cae una, empiezan a caer todas, y cuando uno entra en ese wave, en esa ola, lo cierto es que es magnífico, porque de la ola, del wave, he hablado en el viaje a la mente bastante. Vamos a volver a eso, que significa cuando entra eso en nuestra vida. Y sí, la palabra mágica, cómo aprovecharlo. Nos vamos de nuevo a Gurdjieff, a Ouspensky, a Maurice Nicole, a Jan de Salman, a ese cuarto camino, ese trabajo personal. Empecemos ahora el estudio de las divisiones negativas de los centros y de su significado. Para llegar a ese fin, hoy voy a centrarme en el centro intelectual, que se divide naturalmente en un lado positivo y en un lado negativo, y al mismo tiempo nos referiremos a lo que es el pensamiento y lo que significa el trabajo en relación a ordenar el centro intelectual de un modo holístico, también le podemos decir de un modo correcto, de un modo dinámico. ¿Cuál es la función de la parte negativa del centro intelectual? En general, su función es pensar no, es negar. La función de la parte positiva del centro intelectual es pensar sí, es decir, afirmar. Así, el centro íntegro se puede representar de esta manera. Es interesantísimo este apartado, porque aquí en este canal tengo varios audios acerca del no, la importancia del no, trascender el no que tantas veces nos cuesta, y es un no como de conciencia, es un no muy largo de todas las cosas. Sobre todo nos damos cuenta cuando empezamos a cambiar, a trascender, cuando nos hemos pegado esos sustos por pareja, por trabajo, por concepción mental de la vida, de qué hago aquí, qué no hago aquí, y dices, y te autoazotas. Nos autoazotamos y decimos, hemos perdonado todo, estamos súper bien, pero a nosotros nos decimos, todos los años que he estado ciega, y no he sabido decir que no. Incluso lo he sentido en mi cuerpo, en mi dolor, en mi mente, y no he dicho que no. A mí me interesa mucho esto del no. Si una parte negativa, vamos a verlo en el cuarto camino, si una parte negativa en el centro intelectual, sin una parte negativa en el centro intelectual, en realidad en todo sería imposible pensar.
¿Qué es el pensamiento? La primera definición ofrecida por este sistema nos dice que pensar es comparar. Pensar es comparar una cosa con otra, una proposición con otra. Pero si una persona solo tiene como instrumentos de pensamiento la afirmación o sí, la comparación no es posible. La comparación es constante en nuestra vida. La copia, copiarnos, no pasa nada, eso están tranquilos, no pasa nada, nadie nos va a detener por copyright infringement. No, ocurre. En la comparación, que está totalmente justificada, que es totalmente necesaria, que es totalmente normal, hay que tener cuidado como en todo. Igual que hemos empezado aquí con el sí, con el no, pues en la comparación igual, porque hay comparación y hay enfermedades de comparación. Esto es lo que llaman los gallegos: el jardín de mi vecino siempre está más verde que el mío. La mujer de mi marido está mucho más buena que la mía. El marido de mi mujer, sería yo. El marido de la otra está mucho más bueno que el mío. Lo estoy poniendo un poquito cómico, pero hay mucho más. El otro marido ayuda muchísimo más. La otra, lo que queráis. Esa empresa es mucho mejor que la mía. Tus amigos son mucho más simpáticos que lo mío. Y así podemos y estamos en un bucle eterno. Pensar es comparar una cosa con otra, una proposición con otra. Pero si una persona solo tiene como instrumento de pensamiento la afirmación o sí, la comparación no es posible. La comparación requiere una cualidad, una calidad o una elección entre dos cosas, a una de las cuales se le dice sí y a la otra no. Todas las preguntas que hacemos empezando con ¿por qué?, que se distinguen de las que empiezan con ¿cómo?, significan que buscamos la razón de algo. Y todo razonamiento implica comparación y elección, es decir, escoger esto y rechazar aquello. Y sería imposible elegir o rechazar si no hubiera en el centro intelectual poderes gemelos, a saber, el poder de afirmación y el poder de negación. Otro ejemplo fantástico, que aquí he hablado muchas veces: para que haya millonarios tiene que haber gente no millonaria. O pobre o no pobre, o clase media, me da igual. Si de repente todos fuéramos millonarios, no tendría ningún sentido el término millonario. Es decir, los conceptos cobran sentido cuando tienen existencia en los dos polos. Si todos fuéramos iguales de altos, no habría altos ni bajos. Si todos fuéramos de un colorcito de piel, no existirían otros. Si todos fuéramos mujeres, no existirían hombres. Viceversa. ¿Queréis más? Más divertidos. Si no existiera Dios, no existiría diablo. Si no existiera cielo, no existiría infierno. Esto ya nos puede abrir el melón un poquitito a muchas creaciones que nos hemos fabricado, nos han fabricado y nos han metido como... A lo mejor también podríamos decir, si no hubieran teléfonos móviles, no hubiese aumentado la ansiedad en los jóvenes. Esto viene de un libro que acabo de leer de John Haddis, un psicólogo norteamericano, acerca del impacto del telefonito fantástico en la sociedad, en los jóvenes sobre todo. Seguimos. Y sería imposible, repito, elegir o rechazar si no hubiera en el centro intelectual poderes gemelos, a saber, el poder de afirmación y el poder de negación. Ahora bien, las dos partes del centro deberían ser capaces de trabajar juntas de un modo parecido a las dos hojas de las tijeras, que actúan una contra otra. Es decir, una persona debería ser capaz de ver lo que afirma, así como lo que niega, sea cual fuere
lo que piensa sobre ese particular y mantenerlos juntos, y entre los dos lados opuestos encontrar un sendero para sus pensamientos, porque todo pensamiento legítimo lleva a alguna dirección en la psique y debería llevarlo a algún nuevo lugar en la mente y no siguiendo los senderos que llevan a los antiguos lugares donde se estuvo antes, de los que se llega en realidad sin necesidad de pensar, sino mediante las asociaciones habituales. Importante que hacer un matiz. A ver si vamos a pensar ahora que todo lo que me he aprendido de mi vida, todo, no vale y tengo que tirar a la basura. Pues a lo mejor en algún caso puede ser, pero tampoco es plan aquí de decir fuera todo, ya tengo que pensar siempre distinto, no va así, va por pasito a pasito, a veces pasitos grandotes. No todo lo que hemos hecho en nuestra vida tiene un componente de error, de tropiezo, en absoluto, en absoluto. Sí que estamos en un camino nuevo de cuestionarnos todo para empezar a movilizar una energía, consciencia, energía, vibración hacia otro lugar. Absolutamente, y yo creo que es el camino. Hablo del pensamiento genuino que requiere un esfuerzo y es algo, esfuerzo para mi conciencia, que la gente rara vez vemos y rara vez hacemos. Como indudablemente lo habrán oído decir, en ese trabajo, en el cuarto camino, se aconseja a todos que hagan funcionar el cerebro una vez cada día y que esto significa un verdadero esfuerzo de pensamiento. Lo que llamamos comúnmente pensamiento es un mero automático fluir de asociaciones, una fuga de ideas vagas y recuerdos y frases interrumpidas por un ocasional esfuerzo para recordar alguna cosa tal como la que tenemos que comprar o dónde tenemos que ir hoy. Esto lo hemos dicho aquí ya, o lo he dicho aquí ya, mejor dicho, porque dejo el Papa hablando en tercera persona. En cuanto al ejercicio que de cada 2 días de revisarnos qué movimientos energéticos he puesto, he lanzado al revisar todo lo que he hecho durante 2 días. Desde que me he levantado, es que incluso yo os invitaría a que tomaseis notas durante el día, en una libreta pequeña, os da la gana, apunta rápido, pum, y no le das más vuelta. ¿Para qué? Para revisar esa energía, ese movimiento. Y si no quieres, porque te lleva tiempo, saber en una listita todo lo que has hecho cada día. Al apuntarte, ¿qué has hecho? Me levanto a las 5, he hecho café a las 8. Te va a servir, nos va a servir para recordar ese estado en el que estaba hace 2 días. ¿Para qué? Para ver la energía que estamos moviendo, la vibración que estamos lanzando. Cuando el centro intelectual está trabajando en su totalidad, todas las partes diferentes y divisiones y subdivisiones se ubican en su orden exacto y desempeñan sus funciones correctas, pero esto rara vez sucede. El centro íntegro, repito, rara vez se enciende en su totalidad, es decir, la presencia total. Esa sensación que contaba el otro día cuando voy a la playa, me siento allí, me pongo a mirar y no pasa nada y pasa todo. Todos sabemos de lo que estoy hablando. Aquí y ahora, presencia, todo es nuevo, ya sabéis. No etiquetarnos. Por regla general, solo trabajan las pequeñas partes y subdivisiones, es decir, trabajan a baja presión, con solo pequeñas partes que se encienden y de este modo no pueden ocuparse de pensamientos e ideas que exigen la actividad del centro en su totalidad. Y entonces, la gente por lo general no sabe qué pensar. Ahora bien, este sistema, con todas sus ideas y principios, con sus inmensos fundamentos y sus detalles prácticos, de hecho, la enseñanza íntegra, es un sistema orgánico, coherente, construido para que una persona sepa pensar. Más que sepa pensar, empiece a saber pensar. La enseña a pesar de. Nos enseña a pensar y nos da algo mediante lo cual podemos desarrollar nuestro propio pensamiento. Porque algunas de las ideas
son fáciles de captar a pequeña escala, otras más difíciles en escala más grande, y a veces se tarda mucho tiempo en ver la conexión que hay entre ellas. Pero el centro intelectual, en su totalidad, con todas sus partes grandes y pequeñas, es eventualmente necesario para mantener el sistema unido en su orden correcto, de modo que pueda trabajar acertadamente y transmitir la fuerza como un todo organizado y viviente. Esto no es solo una cuestión de memoria, porque la memoria, ante todo, es una función de la división mecánica formatoria del centro intelectual. Y cuidado con la memoria, porque la memoria suele ser pasado. ¿Es el pasado malo? No. No. Esto de malos y buenos, hemos de empezar a entenderlo, que es como hemos empezado este trabajo de hoy, sí y no. Porque la memoria, repito, ante todo es una función de la división mecánica formatoria del centro intelectual, que registra, y esta parte no es suficiente para comprender plenamente las ideas de la enseñanza, del cuarto camino y de cualquier camino. Vamos, de tu camino, de mi camino. Es también una cuestión de valoración y de ver y de saborear su verdad. Al mismo tiempo, a menos que este sistema quede registrado apropiadamente en una persona, no puede desarrollarse y crecer correctamente en él y transmitir las vibraciones de los centros superiores. Como veis, transmitir las vibraciones. Es preciso comprender que no hay fuerza en el trabajo mismo si se lo toma como palabras y diagramas, sino en lo que el trabajo transmite al ser voluntariamente comprendido. Sin comprensión, no servimos de nada. Palabras y diagramas. Eso es lo que me dice, yo me leo 200 libritos y ¿has ganado el concurso de los más lectores, de los lectores más rápidos? Voy a poner una broma sobre mí mismo. Yo me leo 10 libros a la vez, porque así. Y nada, Vicente, nada, amiguito, nada de nada. Nada de nada. Eso es acumular. Está bien, pues está súper bien, pero está ni bien ni mal, es lo que tú quieres hacer. El hecho de que tú te leas 200 libros, el que yo me lea 200 libros y tú te leas uno o dos, no significa absolutamente nada, nada. Bueno, sí, significa que te habrás gastado 199 libros, habrás gastado más que yo, o más que el otro, o más que la otra, en principio, eso está clarísimo. Significa que los tendrás en tu ordenador, ocuparán más espacio, o en tu librería de tu casa, ocuparán más espacio. Eso es seguro. Ahora, en cuanto al conocimiento, no. No. ¿Qué sirve? Claro que sirve para intercambiar. Claro que sí. ¿Puedes leerte 200 libros y estar genial? Por supuesto. Pero también puedes leerte uno y estar en el mismo lugar, por supuesto. Por eso esto no va de diagramas. No va de palabras. Sino va de trascender, va de comprender, también va de ejercitarse. En el cuarto camino hay mucho ejercicio, mucha práctica. Sí, hay mucha práctica. Sí. Bueno, mucha. Pero en todo hay mucha práctica. Y hemos de aprender a amar y aprender la práctica. Sí. ¿Para qué? Para trascenderla. Pero aquí hay un alto peligro también porque mucha gente nos quedamos o se puede quedar en el camino de la práctica. Porque cuando se comprende el trabajo, entonces se forma algo en la persona que antes no poseía. Y este instrumento, por así decirlo, que se ha formado en él, puede responder a influencias de las cuales antes no tenía conciencia. Y son esas influencias las que modifican, cambian y eventualmente transforman al hombre. Eventualmente es lo que tiene que ser. Transformar y trascender. Porque si no llegamos al transformar y trascender, que por cierto, cuando llegamos al transformar, más bien al trascender, no somos ni conscientes ya de esto. Por el momento que tú dices, no, yo he trascendido, tú no has trascendido un carajo. El que te habla así, no, yo he trascendido. Olvídate.
Porque si miráis los textos de Buda, los que hablan de Cristo, o palabras de Cristo, Buda no dice que él trasciende. Está. Es decir, no hay necesidad de justificarme ante quién. Si yo te digo, os digo, yo he trascendido, ¿qué está ocurriendo? Pensamos por un segundito. Que estoy conectado con el exterior, le estoy contando a los demás porque necesito contarlo para que no sepan que soy un iluminado y que he trascendido. Yo he trascendido. Hablamos de trascender, pero entre nosotros al final, cuando ocurren esos milagros, producto de nuestras investigaciones, observaciones y éxtasis, ya no hablamos de trascender porque no tienes necesidad de contarle a los demás, ni los demás a ti, que hemos trascendido. Esto es como decir, no, yo soy humilde, ¡bum!, echa a correr. Yo soy generoso, echa a correr. Verán, por lo tanto, cuán importante es mantener el trabajo vivo en uno mismo y oír sus ideas repetidas una y otra vez y pensarlas y repensarlas una y otra vez y tratar de actuar según ellas. Somos dependientes absolutamente de todo. Estamos en la sociedad más dependiente, más soma que jamás ha existido. Estamos en la sociedad más dependiente y controlada mentalmente que jamás ha existido. ¿Producto de qué? Producto de los sistemas políticos, económicos y sobre todo, absolutamente sobre todo, nivel galáctico acerca de la inteligencia artificial, las redes sociales y este aparato que tenemos con el que nos supercomunicamos o infracomunicamos todos los días. Todos los días. Si uno ve, yo lo he visto y sigo alucinando, personas que tienen muchos amigos o amigas o muchos grupos y que todos los días cuando escuchan el WhatsApp lo hacen a velocidad 1x5, 1 por 5. O sea, estamos interactuando como personas y le das a habla más rápido porque no te da. Si le pensáis por un segundo, os daréis cuenta del grado de locura. El grado de locura es de locos, Imagínate por la calle que vas al súper y cuando estás con el cajero del supermercado le das a un botón para que el cajero se dé. Bueno, la verdad es que hay veces que vendría bien porque hay personas que se ponen ahí en la caja y empiezan a hablar de la juventud, la vejez, no sé qué, y pasa un tiempo, iría más rápido, eso estaría guay. Pero ya fuera de la broma, imaginaros que el otro empieza a hablar a velocidad rápida, pero no rápida, velocidad natural rápida, velocidad rápida excesiva, para que no pierdas tiempo. Estamos locos y aceptamos esto como normal. No es normal. Somos unos paranormales. Estamos llenos de dependencias. Una de ellas, esta puta máquina. Y no queremos soltarla, ni la vamos a soltar, ni nos van a dejar soltarla. Pero así como todo. Justificamos todo, hemos justificado todo y lo seguimos justificando. El ocio, que sí, que yo soy un tío divertido, que me encanta. El ocio, salir, el alcohol, las drogas, el exceso, todos los excesos. Entretenimiento, porque sin entretenimiento, que nos han dicho, es cultura, una leche. El entretenimiento, el ocio no es cultura, cultura es otra cosa. Cultura es otra cosa, amigos. Porque si el trabajo muere en una persona debido a la presión abrumadora de la vida y sus exigencias diarias, será difícil despertarlo otra vez. La gente caemos fácilmente en el sueño y se necesita mucho tiempo, estudio, esfuerzos, de nuevo, sacrificios, trascender, antes que el trabajo pueda llegar a ser bastante fuerte en una persona, como para que se mantenga vivo por sí mismo. Sí, amigos,
Yo hay una parte, sinceramente, como que no la quiero ver, me aparece en mi cabeza y no la quiero ver. Yo empiezo a pensar ya de hace tiempito que aquí hay que dar cambios muchísimos más fuertes. Yo diría que más radicales, muchísimos más radicales, pero no queremos, porque estamos comoditos, pero mucho más radicales, y afectan a la sociedad, al tipo de personas, cómo nos relacionamos, a nosotros, a qué hacemos, a qué tenemos, a qué usamos, mucho más radicales. Y amigos, ahí hay un trabajito de chino, muchos más esenciales. Un día por ahí hablamos de esto. Por eso la gente debe mantenerse en contacto con las personas capaces de mantenerlo vivo y cuya tarea consiste en hacerlo así. He hecho esta digresión con el fin de mostrar cómo el centro intelectual, al trabajar en su totalidad, es necesario para la plena comprensión de este sistema, y cómo el sistema está construido para este propósito y puede organizar justamente todo el centro intelectual para que sea un instrumento capaz de responder a las influencias provenientes de los centros superiores. Pero como este tema pertenece al pensamiento relativo, que es el único que suscita una acción correcta en el centro intelectual, retornaremos aquí a las divisiones del centro en un lado positivo y otro negativo, y las consideraremos en relación al trabajo, cuarto camino equivocado, de los centros y de las partes de los centros. Ocupémonos ahora, por un momento, del pensamiento negativo. El pensamiento negativo tiene lugar en una persona, en un hombre, cuando piensa siempre o casi siempre con el lado negativo del centro intelectual. Para su pensamiento usa la parte negativa. Como se dijo, los dos lados, positivo y negativo, deberían trabajar juntos y confrontarse el uno al otro. Ahora bien, si un hombre empieza a pensar, digamos, en este trabajo desde el lado negativo del centro intelectual y permite que este lado prosiga su actividad sin confrontación alguna, llegará seguramente a una negación del trabajo, porque el lado negativo solo puede asociar las cosas en la forma de una creciente negación. Por lo tanto, el resultado final será no. Esto no vale, por ejemplo. Este pensamiento negativo acerca de los temas a que se refiere el trabajo es muy común, pero con el fin de prosperar se debe descartar, rechazar o menospreciar todo cuanto no está de acuerdo con el trabajo. Yo la palabra esta, menospreciar, obviamente, te la puedes saltar, porque esto es una reacción, de nuevo, negativa, que te quiere contar alguien que te dice que te vayas a lo positivo, pero que en realidad no ha trascendido un carajo, porque están menospreciando. No hace falta menospreciar, hace falta trascender, es decir, darte cuenta. Es importante aquí que empecemos a ver las cosas cuando alguien habla. Instituciones, centros, cursos, lo que tú quieras, cuarto camino, teorías, que leamos, que tengamos la capacidad de desarrollar la capacidad crítica de pregunta. De pregunta. Y no pasa nada, ¿eh? El que se ofenda ya sabe, aire. Y es una cosa para uno, capacidad de ver. El pensamiento negativo adopta muchas formas según diferentes personas. Algunas personas tienen sistemas bien desarrollados de pensamiento negativo acerca de diferentes cosas que nunca fueron confrontadas acerca de sí mismas, acerca de otras personas, acerca de la vida, acerca del mundo, acerca del universo, acerca de todo. Esos sistemas se formaron a sí mismos independientemente del lado positivo del centro intelectual y por lo tanto son parciales. No están confrontados, no están en pugna con cualquier pensamiento opuesto y a menudo son el origen de muchos males. Una de las cosas más fáciles de hacer es el disentir. Para disentir es preciso habitualmente usar la parte negativa del centro. El habitual disentimiento, la desaprobación, la denigración, el desacreditar, estas son cositas, ya entramos en muchas palabritas, es usar el centro negativo sin confrontación alguna. Y un hombre que piensa negativamente es, en suma, un hombre a quien hay que evitar, porque tratará de destruir todo lo que se le diga. No puede evitar proceder de este modo porque es, por así decirlo, intelectualmente invertido y solo puede marchar hacia atrás. Todo ello se debe al uso equivocado de un centro. Por otra parte, una persona que piensa, digamos, solo en el lado afirmativo de este sistema nunca llegará a aprenderlo.
nunca llegará a ser real para ella, porque no habrá pasado a través de las tentaciones que se relacionan con este sistema, ni habrá luchado, ni se sabrá empeñado en vencerlas. Por lo tanto, mirar, está comparando los dos lados. Y si no entendemos los dos lados, no entendemos nada. Esto a mí me pasó con el tercer viaje de psilocibina. De repente, lo que llamé el mal viaje, que lo he contado alguna vez aquí en un audio, lo he contado, alguna vez no lo he contado. De repente, la mitad de la cara del Buda dice: amigo, te has estado entreteniendo, te he dicho algunas cositas, pero tú insistes porque tú te crees más listo que nadie. Y ahora vas a aprender lo que tienes que aprender, que te lo tenía que haber enseñado antes, pero pensaba que era un poquito más listo, pero he visto que eres un poquito insistente. Entonces, de repente, la cara del Buda, la mitad de la cara, que era verde, fosforito, naranja, se ponen opacos, grisáceos, ceniza, granates, y se le cae la cara al Buda, la mitad se le... ¡Buah! Bueno, pues eso. Pues eso. En el trabajo se dice que antes el hombre era perfecto. Yo creo que el hombre siempre, el ser humano, es perfecto. Solo que se ha olvidado. Este hombre estaba en contacto con los centros superiores. De hecho, se decía de él que conservaba y conversaba con los dioses. Pero era muy débil, porque al no haber nunca llegado y haber siempre afirmado, no sabía cómo enfrentarse con la negativa. Por eso le fue tan fácil caer de su elevada posición, porque carecía de fuerza y de pensamiento y de comprensión del sí. Ahora tiene que buscar su camino para regresar al lugar donde antes estaba, empleando el poder de la negación para que lo ayude. Yo esta parte, me parece interesantísima esta parte. El hombre antes, el ser humano era antes perfecto. Aquí hay muchas teorías, porque hay teorías de que nos han creado ADN. Somos aquí los esclavos de unos seres de no sé qué. Podemos trascender. Yo la pregunta que siempre me hago es, si es así, si fuera así, ¿no? ¿Por qué tenemos conciencia? ¿Por qué somos capaces de tener la metacognición? Es más, tenemos la capacidad de aprender y trascender muchos controles materiales, espirituales de todo tipo. Aquí me generan dudas, me surgen muchas dudas que no consigo, o consigo saltármelas al descubrir que tenemos la capacidad de mentalmente transformar a través de la vibración todo y pertenecer a ciertos... En el mundo del universo, que es muy grande, pues claro que sí, debe de haber unas cuantas vibraciones por ahí pululando, muchas. Y por asociación nos acercaremos a unas a otras. ¿Cuál es el poder de esas cosas? ¿Que hemos perdido cosas? Es cierto que hemos perdido cosas, yo lo creo. Pero esto es muy lógico, muy básico. Pues si pasamos de vivir en el campo, en los bosques, a lo urbanita, por ponerlo básicamente, pues hemos perdido contacto pues con el medio. Nosotros ya vemos, llueve, ¡ay!, se paran los coches. Pues si estuviésemos en el campo entenderíamos que es la lluvia, la parte buena de la lluvia, la parte no buena de la lluvia, el sol, leeríamos las nubes, sabríamos del campo, sabríamos de cosechas, sabríamos de animalitos, qué le pasa, qué no le pasa, pero nosotros ya no, cada vez menos. Ahora vamos a llevar al niño a que hable con el burrito, pero que hable como un tonto Jaimito. El niño piensa que el oso come golosinas, que el pollo ha llegado a Mercadona sin morir. Bueno, y tantas otras cosas. Cabe decir cosas muy interesantes respecto de las dos divisiones, positiva y negativa, del centro intelectual. Si las contemplamos en conjunción con los otros centros, tal como el centro emocional. Por ejemplo, un hombre puede tener un pensamiento negativo y un sentimiento, o una voluntad positiva hacia una cosa, o por el contrario puede tener un pensamiento negativo y un sentimiento o voluntad negativa. Con el fin de ilustrarlo, este ejemplo tomado de los evangelios nos será útil para reflexionar sobre este particular. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él dijo: «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo: «Sí».
Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Esto es de Mateo. Una persona que tiene una afirmación demasiado mecánica del centro intelectual dirá sí, pero esto pertenece a un pensamiento, no a su voluntad. La base de su voluntad está en el centro emocional. Así dice sí con su pensamiento, pero eventualmente no con su centro emocional. O un hombre tiene un pensamiento negativo y un sentimiento positivo. Dice no con su mente, pero su sentimiento dice después sí. La parábola o definición psicológica puede ser comprendida de un modo diferente, pero significa que un hombre no es uno y tiene dos lados distintos que no están necesariamente de acuerdo. Cabe decir también que si un hombre no tiene centro magnético que afirma la existencia de dos clases de influencias en el vórtice de la vida, a saber A y B, puede tomar como punto de partida solo el lado negativo del pensamiento una vez que se enfrente con un trabajo de esta clase y perder todo su tiempo en desaprobar. Un sentimiento inicia cierta clase de pensamiento. Al estar dividido, nuestro aparato intelectual en positivo y negativo puede dar cualquier resultado según sea el lado que se pone en acción. Puede aprobar o desaprobar cualquier cosa. Es la valoración, el centro emocional, lo que es decisivo. Contemplado como una pura máquina, los dos lados del centro intelectual son mutuamente destructivos, pero por eso se dice que es necesario un tercer factor para un trabajo apropiado del centro. Y aquí paramos y ya nos preparamos para mañana, para la parte quinta del trabajo. Estamos entrando en el trabajo ya en directo del cuarto camino. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.